Buenas tardes y bienvenidos a la segunda sesión de los vídeos online de COE. Hoy vamos a comenzar a abordar uno de los temas más importantes, que es la personalización de los temas. Lo hemos titulado de cómo redactar un tema con el objetivo de puntuar alto. Claves para el éxito. Y el título viene de que, lógicamente, nosotros, cuando hagamos un examen, tenemos que intentar distinguirnos de los demás. Pero antes de abordar de lleno la personalización de los temas, una primera pregunta. La duda inicial que soléis tener todos los opositores cuando lleguéis al primer examen. ¿Cuánto tiempo dedico a cada parte? ¿Cuánto dedico al tema? ¿Cuánto dedico al práctico? ¿Qué hago primero de los dos? Aquí en forma de chiste he puesto a Homer Simpson preguntándose ¿y qué haría Lisa? Lógicamente, en este sentido, creo que tenéis que tener en cuenta un dato importante, y es que el caso práctico es la única prueba de la oposición que no se puede llevar preparada al 100%. Los temas sabemos que van a sacar 4 bolas, o 3 o 2, depende de las especialidades, entre el temario que tenemos que desarrollar. La programación la llevo preparada. Las unidades didácticas las llevo preparadas. ¿Qué es lo único que no puedo llevar preparado al 100%? ¿Qué es original ese día? Los casos prácticos. Esto hace que te añada un valor a esta prueba. El tribunal sabe que en el caso práctico el opositor demuestra lo que realmente sabe. No lo que lleva preparado, sino lo que es capaz de desarrollar. Y por lo tanto, yo me gustaría aconsejaros, por favor, que el caso práctico no lo dejéis para el final, no lo dejéis como remate después de un tema, porque puede ser que nos encontremos que el tribunal valore más casi incluso la importancia que tiene el práctico que el tema. Y por lo tanto, dentro de que vosotros llevéis vuestros temas preferidos, que tengáis vuestros prácticos preferidos, yo os diría, por favor, equilibrar bien los tiempos, no dejéis el práctico para el final y os enrolléis en el tema intentando decir todo en el tema y hagáis un práctico a medias, porque eso os puede penalizar mucho en la oposición. Y por lo tanto, yo, sin embargo, soy partidario de hacer primero el práctico y luego el tema, aunque es libre elección vuestra y tendréis que plantearlo. Dicho esto, no olvidéis que cuando hablamos de desarrollar un tema en oposición, las convocatorias nos dicen que tenemos que demostrar los contenidos suficientes para impartir la docencia. Tendremos que desarrollar un tema elegido por el personal aspirante entre 2, 3 o 4 bolas, según el número de temas que tenga vuestro temario, y vais a tener 3 horas y media para primaria, 4 horas y media para secundaria, y en este tiempo tenemos que realizar tanto tema como casos prácticos. Pero os hago ver que pone demostración para impartir la docencia, es decir, tenemos que hacer el tema orientado hacia la labor docente, no es una tesis, no es demostrar que sabemos más contenidos que nadie, sino que los orientamos bien, que sabemos lo suficiente para impartir docencia. Y eso nos tiene que llevar a hacer temas equilibrados. Tal vez nos defina mejor lo que no es un examen de oposición. Un examen de oposición no es lo que hacíamos a veces en la carrera, que era responder de cualquier forma, diciendo el mayor número de contenidos, sin orden, sin estructura, con la idea de que no se nos olvidara nada, y con la sensación de que teníamos que escribir para probar. Aquí no. Aquí, a través del tema que desarrollemos, vamos a demostrar ante un tribunal nuestra formación y nuestra personalidad docente. Y por lo tanto, demostrar mi formación con la exposición ordenada de contenidos y clara. Demostrar mi madurez a través de cómo redacto el tema cuidando aspectos de expresión que favorezcan su comprensión. Buscando estar entre los mejores, no sencillamente aprobar, y por supuesto con la sensación al salir del tema de que el tribunal lo va a leer fácil, de que no va a tener que hacer un esfuerzo especial para leer mi tema, porque se lo he puesto tan ordenado, claro y estructurado que le es fácil de leer. Ese es el efecto que tenemos que buscar, y por lo tanto eso es hacer un tema de oposición. En este sentido, vamos a ver varias claves que tenemos que tener en cuenta. La primera clave es conoce a tu enemigo. Y cuando hablo de conoce a tu enemigo, lo pongo entre comillas, porque tu enemigo, entre comillas, es el tribunal hasta que te aprueba. Luego, por supuesto, ya van a ser compañeros tuyos para toda la vida. Pero antes, la sensación de que nos evalúan
a veces nos hace verlo como en las trincheras, el enemigo. Y cuando hablamos del enemigo, saber los criterios de corrección. Es decir, los tribunales, cuando tienen que corregir un tema, ¿con qué criterios lo hacen? Mirad, aquí tenéis los criterios que utilizaron en primaria, en el 2017, donde veis que es muy importante todo lo que es la estructura del tema, los contenidos, 7 puntos, la expresión y la presentación, 1 punto cada una. Si os fijáis, contenidos tiene 7 puntos, fenomenal. Pero para distinguirme de los demás, tengo que, además de dar contenidos, estructurar bien el tema, expresarme correctamente y presentarlo bien. Por lo tanto, redacción, uso correcto del lenguaje, no hacer divagaciones, ni reiteraciones, ni repeticiones, que el ejercicio sea legible, que no haya que estar deduciendo lo que quiere decir porque no se entiende la letra o porque no se entiende la frase, limpieza, claridad, todo eso dentro de un orden y estructura del tema puntúa. Y por supuesto, puntuará luego que el tema esté bien de contenidos, que lo conozcáis en profundidad, que hagáis una buena transposición didáctica a la práctica, que esté fundamentado en autores, con bibliografía, con legislación. Esa es la parte más gorda, 7 puntos, pero el resto que adorna es lo que puede distinguir a veces un examen de otro. De hecho, en secundaria, en el 2016, prácticamente utilizaron los mismos esquemas. Estructura del tema, su índice, su introducción, el desarrollo de todos los apartados, la conclusión, la bibliografía. Expresión y presentación, fluidez, riqueza y corrección léxica, limpieza y claridad. Y contenidos específicos del tema, profundización, actualización, valoración o juicio crítico, ejemplos, esquemas gráficos, uso correcto del lenguaje técnico, y lo ponderaron de la siguiente forma. Como podéis ver, a todo lo que fueron contenidos específicos, que está en la tabla de abajo, que tenéis aquí, le dieron un valor de 8 puntos, se multiplica al final por 0,80. Por lo tanto, todo lo que fueron profundización y actualización del tema, 5 puntos, valoración o juicio crítico, 1 punto, ejemplos, esquemas gráficos, 1 punto, secuencia lógica y ordenada, 1,5 puntos, y uso correcto y actualizado del lenguaje técnico, 1,5 puntos. Sobre 10, pero luego se multiplicaba por 0,80 porque este valor de los contenidos son 8 puntos. Pero de igual modo le daban 2 puntos a todo lo que es orden, estructura, expresión y presentación. Y además con una cosa que veremos después, con un criterio que veremos después, que si un examen no se puede leer, no se tiene por qué leer, se puede eliminar directamente. Por lo tanto, no solo es que estos 2 puntos sean importantes, sino que es que pueden ser criterio de que no corrijan el examen si yo no lo presento bien. Por lo tanto, conclusión. Veis que tenemos que tener un equilibrio entre contenidos, estructura, expresión y presentación. Y de esta forma tenemos que saber lo que el tribunal va a valorar. Como os decía, sobre la primera prueba se invalidará el ejercicio escrito que posea nombres, marcas o señales que puedan identificar al aspirante, o se invalidará el ejercicio que resulte ilegible. Por lo tanto, el tribunal puede eliminar nuestro examen si no es legible. Bien, continuemos. Por lo tanto, personalizar un tema es organizar el contenido del mismo de una forma original, introduciendo aspectos propios, ya sean citas de autores, experiencias educativas, referencias a programas educativos, con una sola condición: dar respuesta clara al epígrafe del tema. El epígrafe del tema es el que manda. Los contenidos que me piden en el título del tema es lo que me mandan. Eso tengo que desarrollarlo. Pero lo puedo hacer igual que todos o lo puedo hacer de forma personal, diferenciándome de los demás. Eso es personalizar un tema. En la próxima sesión abordaremos cómo hacer esto, pero es importante que lo tengamos ya en cuenta porque será algo que tengamos que distinguir. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta una segunda clave, que es que para personalizar los temas, aspecto que, como he dicho, veremos la próxima sesión, el próximo vídeo, cómo personalizarlos, debemos no hacer ni 25, ni 49, ni 68 personalizaciones. Es decir, no tenemos por qué personalizar tema a tema, sino que debemos utilizar la estrategia de trabajar los temas de forma global, por bloques. Es decir, aquí tenéis un ejemplo de primaria,
25 temas y cómo los organizo en torno a 5 bloques. Un tema general, bloque general de desarrollo, otro de conocimiento del medio, de expresión artística, de lenguaje, de matemática, razonamiento. Veis que en cada bloque busco una palabra clave: desarrollo, entorno, arte, expresión, razonamiento. Esa palabra clave es la que da unificación a todos los temas del bloque. Me permite que si yo quiero hacer una introducción por bloques, la haga basándome en esa palabra, buscando una cita de autor, una referencia legislativa específica, una experiencia didáctica que se desarrolla en centros, un programa educativo de la Junta que también está relacionado. Bien, pero esto, como dije, lo veremos el próximo día, cómo personalizar. Pero sí que si yo a todos los temas de un mismo bloque le busco elementos comunes de introducción, de conclusión, de experiencias, de citas, no tengo por qué hacer 25 o 68, como aquí en orientación, personalizaciones, sino que puedo trabajar en primaria en 5 bloques, aquí en algo más, en 7-8 bloques, o si veis en intervención sociocomunitaria, otra especialidad, pues también en 4 bloques que puedo luego subdividir si quiero dentro en subbloques, buscando palabras clave que aglutinen a los temas del mismo bloque o subbloque y que me permita personalizarlo y hacerlo por bloques. E incluso prepararme recursos para cada uno de estos temas por bloques. Tener en cuenta que el tribunal va a leer un tema vuestro, nada más que uno. No sabe lo que habéis hecho en los 68 o en los 40 y tantos temas restantes. Solo uno. Y por lo tanto, si utilizáis recursos para más de un tema, el tribunal no lo va a saber. Solo va a leer un tema bien expuesto, espero, bien redactado y que sea original, que sea distinto a los demás. Por eso hablamos de personalizar. Y por ahí la importancia de trabajar por bloques. Lógicamente, si yo personalizo el tema, si la personalización la hago por bloques, y ya hablaremos, como he dicho, de cómo personalizar, tengo que cumplir los otros 2 requisitos que hablábamos antes. Uno es el pónselo fácil, es decir, la expresión, cómo redacto los temas. Y en este sentido, mis consejos, por favor, es que vuestro lenguaje sea claro, sencillo, preciso y exacto. Claro, no haciendo frases demasiado largas, ni párrafos demasiado largos. Frases con sus buenos puntos y apartes que separen ideas, con sus conectores para enlazar ideas, evitando palabras poco usuales, tecnicismos impropios, abreviaturas equívocas. Por lo tanto, redactando bien, separando bien las frases, separando bien los párrafos y con un lenguaje claro. Sencillo. Ni frases largas complicadas, sino más bien 2 o 3 frases cortas con sus puntos y a continuación puntos y coma que nos ayuden a romper frases larguísimas que obliguen al tribunal a perderse en la maraña lingüística. Sin florituras, ni metáforas difíciles, ni expresiones pomposas, frases cortas, bien redactadas, que sirvan al tribunal para la comprensión. Y siempre un lenguaje preciso, exacto, matizando bien las frases, huyendo de la repetición continua de ideas, excepto cuando quiero, lógicamente, porque es una idea fundamental repetirla varias veces en el tema, pero no todas las ideas repitiendo, sino las fundamentales, evitando, como he dicho, ambigüedades, para que el lenguaje sea sencillo, fácil de leer. Y, al mismo tiempo, pónselo bonito. Pónselo bonito nos habla de que la página que el tribunal vea de nuestro examen le entre por los ojos, le entre por la vista, le lance a leer porque es una página agradable. ¿Qué no es una página agradable? Una página mal escrita. Por ejemplo, no respetando la separación entre líneas, por ejemplo, con tachones, por ejemplo, con irregularidades escribiendo de arriba abajo, de abajo arriba. Es decir, una página con letra poco clara, una página que cuando tienes que empezar a leer te duele el estómago. No, eso es lo que no queremos. Queremos una página que le entre por los ojos, que lo vea el tribunal claro. Lógicamente, para eso tiene que ser legible, tiene que tener limpieza y claridad y un formato adecuado, ¿no? Lógicamente, con sus márgenes, sus sangrías, diferenciando entre títulos, subtítulos y contenidos, o sea, con una estructura que se vea claramente, con una pulcritud de presentación,
Si un escrito es el reflejo de nuestro pensamiento, es importante que no tenga borrones ni tachaduras, porque van a pensar que somos confusos mentalmente. Tengo un pequeño error entre paréntesis, unas líneas sencillas que digan esto no vale, pero no un borrón, una tachadura, como diciendo, diga que me he equivocado, y lo que más resalta en la página es el borrón y la tachadura. Y recuerda que lo más importante es que el tribunal vea esa primera impresión agradable del folio que tiene que leer para que le entre por los ojos. Aquí hemos puesto un ejemplo a máquina, con lo cual no vale, pero sí que refleja algunos de los aspectos fundamentales. Como podéis ver, tiene sus márgenes, respetando márgenes, el derecho se ha movido, tiene que estar fuera, pero un margen izquierdo, un margen inferior, un margen superior, cómo separa el punto 1 del 1,1 en tamaño, cómo separa un párrafo de otro con una mayor distancia, una buena alineación. Si ponemos una tabla, pues poniendo debajo el título de la tabla, haciendo bien las separaciones y clasificaciones, numerando las páginas, cuidando la ortografía, la acentuación, la expresión, la caligrafía, la redacción, la limpieza. O sea, si quitáis todas estas líneas que hemos puesto aquí para señalar, queda una página limpia, clara, que entra por los ojos. Ese es nuestro objetivo. Y por lo tanto, a través de estas 4 claves, tenemos que lograr un primer acercamiento a un buen tema. Y para eso, repasando hacia atrás, será clave ponerlo bonito, ponerlo fácil, trabajar por bloques para poder personalizar los temas sin tener que hacer 68 o 69 personalizaciones y, por supuesto, teniendo en cuenta cuáles son los criterios que el tribunal va a tener en cuenta para corregir. Siempre contenidos en mayor puntuación o menor, 8 puntos en secundaria, 7 en primaria, pero siempre estructura, expresión y presentación. Y por lo tanto, eso nos tiene que llevar a hacer un primer acercamiento a la personalización de temas. Y no olvidéis que aún así, yo os recomiendo que comencéis por el práctico, porque es la parte que no podéis llevar preparada y el tribunal puede valorar mucho más. Próximo día veremos cómo personalizar los temas. Hasta aquí lo que tenía para ahora y muchísimas gracias por vuestra atención.